Bueno, pues empezamos con la siguiente parte del tema, que seguimos con las sociedades capitalistas. Habíamos visto hasta ahora tres tipos de sociedades capitalistas: la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad limitada nueva empresa. Decíamos que nos quedaba por ver la sociedad anónima. Y este tipo de sociedad, como dice aquí, es el tipo de sociedad que se adapta mejor a las necesidades de las grandes empresas, y es la sociedad en sí representativa de las sociedades capitalistas. Precisamente por esto, porque lo importante de este tipo de sociedad es el capital. Los socios sí que son anónimos en este caso, y lo que importa es la cuantía del capital que aportan, que suele ser una cuantía elevada. Por eso es por lo que es la que mejor se adapta a las necesidades de las grandes empresas. Este tipo de sociedades, su nombre es el que quieran ponerle, en razón a la actividad que vaya a desarrollar, el nombre que quieran ponerle, más la terminación sociedad anónima o SA. Bien, ¿qué características son las que tiene este tipo de sociedades? En primer lugar, en cuanto al número de socios, bueno, pues es suficiente con uno solo, o pueden ser más. Si es solo un socio, pues sería una sociedad unipersonal, pero pueden ser uno o puede ser más de uno. No hay diferencia en cuanto a la legislación que se le aplica. Lo único que sí que tiene que aportar, sea uno o más de uno, un capital mínimo de 60.000 euros. La responsabilidad en este tipo de sociedades pues es limitada al capital que aporte. Por tanto, el capital es la única garantía que tienen las personas que contraten con nuestra empresa, garantía de que la empresa puede responder, puesto que los socios no responden con su capital, vamos, con su patrimonio, solo responden con su aportación. Esa es la responsabilidad limitada. Luego el capital es la garantía que tienen los terceros, la garantía del pago a terceros, que es como suele expresarse. Es la única garantía, estos 60.000 euros que tienen que aportar. Bien, y la fiscalidad, es decir, los impuestos que pagan este tipo de sociedades, es el impuesto de sociedades, como todas las sociedades que hemos visto. Eh, el capital, es decir, lo que aportan los socios, está dividido en partes alícuotas, que se dice alícuotas de igual cuota, es decir, que todas valen lo mismo, todas tienen igual valor. Y a cada una de esas partes se denomina acción. En la sociedad limitada decíamos que se llamaban participaciones. En esta sociedad, en la sociedad anónima, se llaman acciones. Todas tienen igual valor por normativa. Entonces, lo que hacemos es dividir el capital social entre el número de acciones, y eso nos da el valor de esas acciones. Evidentemente, los socios de la sociedad son los dueños de la empresa, por tanto, esas acciones representan la propiedad de la empresa. Si yo tengo el 10% de las acciones, quiere decir que tengo el 10% de la propiedad de la empresa, porque la propiedad está representada en esas acciones. Las acciones pueden ser nominativas o al portador, es decir, será dueño quien las tenga, o en la acción se recogerá el nombre de la persona que es dueño de ella. Evidentemente, unas acciones nominativas son de más difícil transmisión que unas acciones al portador, que simplemente basta con la transmisión de las acciones para poderlas vender. De todas maneras, las acciones pueden transmitirse libremente, no es como en las sociedades limitadas, que existía el derecho de tanteo del resto de los socios, porque ahí en la sociedad limitada, a pesar de ser una sociedad capitalista, sin embargo eran sociedades más pequeñas, y la importancia del socio, o el socio tenía más importancia, por tanto existía ese derecho de tanteo. En estas sociedades son puramente capitalistas y por tanto se pueden transmitir libremente sin ningún tipo de restricción, simplemente con el derecho de manifestando la voluntad de venderla y encontrando un comprador que las quiera, simplemente. Como ya hemos dicho, estas acciones representan la garantía del pago a terceros, puesto que la responsabilidad es limitada. Los socios no responden con su patrimonio personal, solo responden con este dinero, con el capital que han aportado, y que a cambio del cual reciben las acciones. Por tanto, las acciones, que es el capital, es la única garantía que tienen las terceras personas que contraten con nuestra empresa, de que la empresa tiene un capital para responder. Es la única garantía que hay. Las aportaciones que realicen los socios pueden realizarlas en dinero o en especie, es decir, en bienes,
o en dinero, aportando dinero. Si lo hacen en bienes, los bienes se valorarán por parte de los socios fundadores, se le da un valor y ese valor se valora se transforma en dinero y se le da acciones en función del valor que se le haya dado. Pero lo que no se puede admitir es la aportación de trabajo. No tiene sentido aportar trabajo, o no se admite, mejor dicho, porque las terceras personas, la única garantía que tienen es ese dinero. Lo que no pueden es decir, yo te doy acciones a cambio de que no aporte dinero, tienen que aportarlo porque es la garantía que presenta esta empresa. Por tanto, se puede hacer en dinero o en especie, pero nunca en trabajo. Las acciones pueden ser simplemente una anotación en cuenta que se lleva y que sería así en todas las empresas que cotizan en bolsa, o con la entrega de títulos físicos. Esto cada vez menos. No se hace ya en las empresas que cotizan en bolsa, que están en el mercado continuo, que es el que cotiza en bolsa, y sería simplemente en las pequeñas empresas donde aún se conservarían los títulos que representan las acciones. En las empresas grandes, vuelvo a decir, que cotizan en el mercado continuo en bolsa, mercado continuo es desde que se abre la bolsa hasta que se cierra y están cotizando, pues esa simplemente ya la propiedad de la acción estaría recogida en una anotación en un registro contable, sin más. Son títulos de renta variable. ¿Qué quiere decir que las acciones son títulos de renta variable? La renta variable tenemos que distinguirla de lo que es la renta fija. Renta fija es aquella que nosotros en el momento de realizar la inversión en acciones o en el título que sea, conocemos la rentabilidad que vamos a obtener. En una renta variable no conocemos la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad que nosotros obtenemos de una acción? ¿Qué beneficio espera obtener el dueño de una empresa? Porque el poseedor de las acciones es, como hemos dicho aquí, es el propietario de la empresa. ¿Cuál es el beneficio que espera obtener el propietario? Pues los beneficios de la empresa. Que esos beneficios de la empresa se repartan posteriormente entre cada acción que hay. Ese es el beneficio, y como los beneficios de la empresa se desconocen, pues eso quiere decir que la renta de las acciones se desconoce y por tanto son títulos de renta variable. Posteriormente podemos obtener otro beneficio en la venta de las acciones, pero ese no es el beneficio implícito que tienen las acciones. Es el que se deriva de los beneficios de la empresa y su posterior reparto. Por tanto, son títulos de renta variable. Y dice que es una forma de financiación propia de la empresa, las acciones. ¿Qué quiere decir esto de que es una forma de financiación propia? Las empresas pueden financiarse con financiación propia o con financiación ajena. Financiación ajena es aquella que existe la obligación de devolver un préstamo. Yo pido un préstamo y en un plazo que se determine tengo la obligación de devolverlo. Si decimos que es financiación propia, lo que estamos diciendo es que no tengo la obligación de devolverlo. Es decir, las acciones no se devuelven por parte de la empresa. La sociedad anónima, el accionista le entrega un dinero y ese dinero la empresa no tiene la obligación de devolvérselo. ¿Cómo puede recuperar el accionista el dinero? A través de la venta de la acción a otro inversor, pero nunca pidiéndoselo a la sociedad. Por tanto, si la empresa no tiene la obligación de devolverlo, es una forma de financiación propia por parte de la empresa. ¿Cuáles son los órganos obligatorios que existen en la sociedad anónima? Pues al igual que vimos en la sociedad limitada, la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. Antes de entrar en ello, hacer alguna aclaración con respecto al capital. En la sociedad limitada decíamos que el capital tenía que estar suscrito y totalmente desembolsado. En la sociedad anónima tiene que estar suscrito, es decir, todo vendido. Tenemos que saber quién va a pagar las acciones, pero es obligatorio en el momento de la fundación de la empresa, de la constitución de la empresa, que esté desembolsado un 25% de cada acción. Solo un 25%. El resto puede desembolsarse o lo que es lo mismo pagarse más adelante. Los plazos tienen que estar ya acordados porque el capital tiene que estar totalmente suscrito, es decir, vendido. Si todo el capital está suscrito y todo está desembolsado, porque esto es el mínimo, pero puede estar desembolsado en su totalidad, se dice que se trata de una empresa con fundación simultánea, por aquí lo dirá.
se trataría de una fundación simultánea, pero si está desembolsado solo en un 25%, se trata de una fundación sucesiva, es decir, que habría dividendos pasivos. Dividendos pasivos quiere decir que la empresa va a ir cobrando poco a poco el desembolso de la acción. A esas partes pendientes de desembolsar se les denomina dividendos pasivos. Son las cantidades pendientes de desembolso. Puede haber un dividendo pasivo, 2 o 3, es decir, 1, 2 o 3 plazos para desembolsar la cantidad que queda pendiente. No tenemos que confundir el dividendo pasivo con el dividendo activo. Dividendo pasivo, lo que ya hemos dicho, es la cantidad pendiente de desembolsar. El dividendo activo, simplemente dividendos de la empresa, es lo que le corresponde a cada acción en el reparto de beneficios. Cuando la empresa reparte beneficios y a cada acción le corresponde una parte, esos son los dividendos activos. Dividendo pasivo es lo que cada acción tiene que pagar aún, porque aún no lo ha pagado del total de la aportación. No confundir dividendo pasivo con activo. Pues bien, eso en cuanto al capital. En cuanto a los órganos que la componen, pues tenemos en primer lugar los administradores, que son los que la administran día a día, van llevando la administración de la empresa y toman las decisiones diarias. Hay una serie de decisiones que no pueden tomar, igual que vimos en las sociedades limitadas. Pues hay determinados tipos de decisiones, como por ejemplo qué se hace con los beneficios, el reparto de beneficios, y se queda o se queda en la empresa o se reparte, el cambio de sociedad, el cambio de nombre, pues todas esas decisiones no corresponden a los administradores, pero el resto de decisiones del día a día, de la gestión diaria, corresponden a los administradores, que puede ser un único administrador o un consejo de administración, o pueden ser dos, entonces las decisiones, igual que en la sociedad limitada, serían mancomunadas, es decir, tendrían que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones. Si se trata de un consejo de administración, pues por votación y por mayoría absoluta de los miembros. Si es un consejo de administración, mayoría absoluta de los miembros, es decir, la mitad de los miembros más uno. Los miembros del consejo de administración estarían nombrados por la Junta General, que igualmente que los nombra, los puede destituir. El plazo máximo que establece la normativa es de 6 años, aunque pueden ser reelegibles. Y al igual que ocurre con las sociedades limitadas, no pueden ejercer el comercio, si son administradores, en la misma actividad en otra empresa. El otro órgano es la Junta General de Accionistas, que es, como hemos dicho, el órgano de administración y representación que toma esas decisiones ya más definitivas, más a largo plazo dentro de la empresa. La Junta General de Accionistas puede tener 3 tipos de convocatorias. La ordinaria, que se establece por normativa cada año para aprobar la gestión de los administradores, igual que ocurría en las sociedades limitadas, la gestión de los administradores la aprueba la Junta General de Accionistas, al igual que el reparto de dividendos, es decir, la aplicación del beneficio. Esa decisión también se toma por la Junta General de Accionistas en sesión ordinaria, es decir, todos los años. Pero después, de manera extraordinaria, para los temas que acuerde los administradores, pues se pueden convocar en cualquier momento del año una Junta General, con una convocatoria previa que debe de publicarse en un periódico de máxima difusión, con un periodo de tiempo de antelación establecido. Puede convocarse a convocatoria o iniciativa del Consejo de Administración o a iniciativa de un 5% del capital social. Si un número de acciones que representan el 5% del capital social acuerdan o tienen la iniciativa de convocar la Junta General de Accionistas, también se convocaría la Junta General de Accionistas para cualquier tema que se acuerde. O una Junta Universal, que la universal es acordada no por el 5%, sino por el 100%, es decir, unanimidad. Imaginaros que hay en un momento dado una convocatoria de accionistas y están todos los accionistas y deciden celebrar un punto del orden del día que no esté en esta convocatoria. No se podía celebrar porque hay que convocar una nueva reunión para tratar un nuevo punto del orden del día. Sin embargo, si estuviera el 100% del capital, entonces puede acordar la convocatoria, la celebración y el contenido sin necesidad de una publicación previa y sin necesidad de plazos.
en cualquier momento. Luego podría acordarse la convocatoria y celebración de una reunión universal, siempre que, vuelvo a decir, esté el 100% y lo acuerde el 100% del capital social. La asistencia a la Junta General de Accionistas puede estar marcada en los estatutos. Es decir, igual que la normativa dice que la Junta General de Accionistas está compuesta por todos los accionistas, en los estatutos se puede limitar, y de hecho se limita en las sociedades muy grandes, la asistencia, porque sería impensable o sería inabarcable la asistencia de todos los socios. Entonces, pues se puede poner una asistencia mínima o para poder asistir que se lleve una representación mínima del 1%, por ejemplo, del capital social. Pues eso ya limitaría la asistencia a la Junta General de Accionistas, limitaría bastante la asistencia y para poder asistir necesitaría o tener el 1% o sindicar el 1%, es decir, reunir representación entre tu acción y la de otras personas que te den la representación de un mínimo de un 1% de asistencia, de acciones para poder asistir. Las decisiones se toman por mayoría de votos, teniendo en cuenta que cada acción representa un voto. Por tanto, las decisiones que tome la Junta General de Accionistas no es por personas, sino por acciones. Cada acción, vuelvo a decir, representaría un voto. Bien, eso en cuanto a los órganos. Los accionistas tienen una serie de derechos por el simple hecho de ser accionistas de la empresa. Primero, el derecho a participar en el reparto de los beneficios, ya hemos dicho que son propietarios y como propietarios, pues los beneficios que se obtengan, ellos deciden qué se hace, si se los llevan o si los dejan en la empresa. Teniendo en cuenta que al tratarse de una sociedad anónima, la ley de sociedad anónima ya obliga a dejar una parte de los beneficios en la empresa, no se puede repartir todo. De hecho, la ley que regula la sociedad anónima, que es la ley de sociedades de capital, obliga a dejar un 10% de los beneficios hasta que los beneficios acumulados que se van dejando año tras año supongan un 20% del capital social. A partir de ahí se rompe esa obligación y ya se podría repartir el beneficio sin ningún límite, salvo que en los estatutos se hubiera puesto algún otro límite. En cuanto a los derechos de los accionistas, además del reparto de beneficios, también estará el derecho al reparto en caso de liquidación de la sociedad. Es decir, en caso de que la sociedad se desaparezca, bueno, lo primero que se hace es pagar a los acreedores y una vez que se haya pagado a los acreedores, si quedará algo, se reparte entre los accionistas. Si existieran acciones privilegiadas, que después lo veremos, esas acciones privilegiadas pueden tener como privilegio que en caso de liquidación reciban antes que el resto de las acciones. Entonces existirían dos tipos de acciones a la hora de la liquidación, acciones ordinarias y acciones privilegiadas. Pero bien, en cualquier caso existe el derecho de liquidación en el orden que le corresponda. Derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Es decir, cuando la sociedad emita nuevas acciones, vamos a imaginar que hay un socio que tiene el 20% de las acciones, al emitirse nuevas acciones podría quedarse con menos del 20%. Por lo que dice la ley es que se le da un derecho preferente a comprar el 20% de las acciones nuevas, si él tenía el 20%. De manera que se queda con la misma proporción. Si no quiere acogerse a ese derecho, puede vender esos derechos de suscripción y a cambio de perder un porcentaje recibiría una compensación económica. Ya no tendría el 20% de las acciones y recibiría a cambio una compensación económica por la pérdida de ese porcentaje, porque ese porcentaje supone el derecho a votar al 20% de los votos en la Junta General de Accionistas, el 20% de los dividendos que se vayan a repartir, todo eso. Bien, derecho de asistencia y voto en las juntas. En la Junta General hemos dicho que cada acción es un voto, pues existe el derecho de asistencia, que se puede establecer con un mínimo de porcentaje, pero es un derecho que existe, y a votar en la Junta General de Accionistas. Derecho a impugnar los acuerdos sociales siempre que se consideren que van contra la ley o contra los estatutos. Se pueden impugnar y serían los accionistas quienes los impugnaran. Y derecho a ser informado en los asuntos a tratar en la Junta General de Accionistas. Pues bien, siguiendo entonces con las sociedades anónimas, hemos dicho que existen distintos tipos de clases de acciones. De hecho, según los derechos que tengan las acciones,
Pues podemos hablar de acciones ordinarias o acciones privilegiadas. Uno de los privilegios, las acciones privilegiadas pueden tener los privilegios que se le asignen. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, un porcentaje mínimo siempre y todos los años de dividendos. Sería entonces una mezcla, este tipo de acciones sería una mezcla de lo que sería unas acciones de renta variable y unos títulos de renta fijas. Serían ahí una mezcla, un híbrido. Lo que se pretende con esto es fomentar las ampliaciones de capital y conseguir nuevo capital que invierta en la empresa. Acciones ordinarias son siempre de renta variable y no tienen ningún tipo de privilegio. Según la titularidad, pues distinguimos entre acciones nominativas o al portador, que ya lo hemos dicho, nominativas, que el nombre del poseedor va en el título, mientras que al portador no existe ningún nombre en el título, sino simplemente quien las tenga. Y según el capital, pues son ordinarias, propias o liberadas, es decir, según el capital que aporten los socios, ordinarias aportan dinero, propias si aportan bienes que se valoran en dinero, las acciones que reciben se denominan acciones propias, o liberadas si no tuvieran que aportar ningún capital. Es decir, vamos a imaginarnos que hemos dicho que los accionistas son los que deciden si dejan dinero en la empresa y no se lo reparten. Pues vamos a imaginarnos que han ido dejando un dinero durante sucesivos años, dinero que se ha ido quedando en la empresa y que ahora deciden repartírselo los accionistas, pero en lugar de repartírselo en dinero, deciden repartírselo en acciones. Se dan acciones a cambio de ese dinero que han ido dejando poco a poco en la empresa. Pues bien, entonces esas acciones que se le entregan a los accionistas antiguos son acciones liberadas porque el accionista no tiene que aportar capital. Digamos que lo ha ido aportando en la medida que lo ha ido dejando en la empresa. Bien, aparte de las clases de acciones, ya nos queda que ver con respecto a las sociedades anónimas algunos conceptos relativos a las acciones. Por ejemplo, valores de las acciones. Vemos aquí 4 tipos de valoración de las acciones. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El valor nominal. ¿Qué sería el valor nominal de la acción? Pues es el valor que aparece en la anotación o en el título. ¿Y a qué se corresponde ese valor? Hemos dicho que todas las empresas, todas las acciones tienen el mismo valor, pues se trata de coger el capital social, dividirlo entre el número de acciones y eso nos da ese valor que tiene la acción. Es el valor que supone la aportación que ha hecho el socio y es lo que llamamos el valor nominal, lo que el socio ha aportado al capital de la empresa. Cada acción aporta al capital. Pues bien, ese es el valor nominal, que está, como ya he dicho, escrito en la acción o en la anotación. Y por tanto su cálculo surge de la división entre el capital social y el número de acciones. Valor efectivo es el valor de mercado, el valor que se paga por la acción, que no tiene por qué coincidir con el valor nominal. Sabemos que las acciones que cotizan en bolsa tienen un valor de cotización, eso sería el valor efectivo, que pueden cotizar por encima del valor nominal, al valor nominal o por debajo del valor nominal. Y esto tiene un nombre. Si cotizan por encima del valor nominal, se le dice que son acciones que cotizan sobre la par. Sobre la par quiere decir por encima del valor nominal. Si cotizan al valor nominal, cotizan a la par, y si cotizan por debajo del valor nominal, cotizan bajo la par. Pues bien, el valor nominal es el valor que el accionista aporta al capital social, pero posteriormente este accionista lo puede vender en un mercado secundario al precio que quiera, por encima, si están dispuestos a pagárselo, al mismo valor que lo compró, o por debajo del valor nominal, si las acciones de esta empresa nadie está dispuesto a pagar su valor nominal. Esto es valor de mercado y es libre. Valor de emisión. Valor de emisión es el valor de venta, pero ahora por parte de la empresa. Este valor efectivo es valor de venta del accionista. Aquí quien vende es la empresa, no el accionista. No es un mercado secundario, como aquí estamos diciendo, sino que es un mercado primario, es la empresa quien vende. Y la empresa cuando vende puede vender al valor nominal, que sería a la par, o puede vender también por encima del valor nominal. Vamos a imaginarnos que la empresa lleva cotizando un tiempo y en bolsa, ahora mismo, se están vendiendo las acciones por encima del valor nominal. Se están vendiendo, si una acción vale 100 euros, vamos a suponer que se está vendiendo a 150 euros. Pues la empresa no las va a sacar a 100, la sacaría a lo mejor a 140, un poquitito por debajo de lo que se está vendiendo, porque ahora aumenta
la oferta de acciones. Al aumentar la oferta disminuye el precio. Entonces, un poquitito por debajo, vamos a poner que se vendieran a 140. Pues bien, si su valor nominal es 100 y se están vendiendo a 140, pues entonces estamos diciendo que la empresa lleva una prima de emisión, que es el valor que está por encima del valor nominal. Si su valor nominal es 100 y se venden a 140, la prima de emisión sería 40 euros por acción. Por tanto, el valor de emisión, ¿cuál sería? La suma del valor nominal, en el ejemplo que hemos dicho, 100 euros, más la prima de emisión, en el ejemplo que hemos dicho, 40 euros, el valor nominal sería de 140. El valor de emisión, perdón, sería de 140. Es decir, la suma de los dos. Y no olvidemos, eso sería un valor sobre la par, y no olvidemos que se trata del valor de venta, por tanto, por parte de la empresa. Está prohibida la venta de el valor de emisión o la venta de acciones por parte de la empresa por debajo del valor nominal. Bajo la par está prohibida. Aquí sí, el accionista lo puede vender al precio que quiera, pero la empresa no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el valor de las acciones es la garantía que tienen las terceras personas de que la empresa responde. Si decimos que el capital social es de 60.000, pues quiere decir que los accionistas como mínimo han aportado 60.000. No pueden haber aportado 50.000, que sería un valor de emisión por debajo del valor nominal. Eso estaríamos engañando a las terceras personas que contratan con la empresa. No sería una garantía. El capital social ya no sería una garantía que tiene. Por tanto, es obligatorio que estas empresas realicen una emisión o a la par, es decir, al valor nominal, o sobre la par, es decir, con una prima de emisión. Está prohibida la emisión bajo la par. No así la venta de cotización, que se puede hacer en el mercado secundario. El accionista lo puede vender al precio que quiera porque no afecta a la empresa ni a los acreedores. Pero este de aquí, o a la par o sobre la par. Valor teórico contable es el valor de la acción según algunos criterios objetivos que se establezcan. El criterio que se establece es decir, el patrimonio de la empresa, que es el conjunto de todos los bienes y derechos que la empresa tiene, todo lo que la empresa tiene, al que le quitamos las deudas, pues todo lo que la empresa tiene lo dividimos entre el número de acciones que tiene y eso es lo que en teoría vale la empresa. Vale una acción, mejor dicho. El patrimonio es lo que en teoría vale la empresa, al dividirlo entre el número de acciones, lo que en teoría vale una acción. Y es lo que llamamos el valor teórico contable de una acción. Pues bien, es el resultado simplemente de dividir el patrimonio entre el número de acciones y es un criterio que se ha establecido. Y por último, los derechos de suscripción, que ya hemos visto anteriormente, que es el derecho que tiene el antiguo accionista a suscribir nuevas acciones cuando se produce una ampliación de capital. ¿Y qué cantidad de acciones? Aquellas que le permiten mantener la proporción de acciones que tenía. Si tenía un 20%, pues de las acciones nuevas se llevaría un 20%. Pero una cosa, tiene derecho a comprarlas, pero no la obligación de comprarlas. Es un derecho. Derecho a suscribir o comprar, es lo mismo, suscribir y comprar. Suscribir nuevas acciones en caso de ampliación. Pero puede ser que el accionista no quiera comprar las acciones o quiera comprar solo una parte de las acciones que tiene derecho. Y perdería entonces porcentaje de sus acciones. Al haber nuevas acciones, si antes tenía el 20%, al ampliarse las acciones, al haber más acciones, si yo no las compro, y no compro un 20% de las acciones nuevas, pues no habría perdido el número de acciones que yo tengo, no supone un 20% del total de acciones que hay ahora en la empresa. Entonces he perdido valor, mis acciones han perdido valor. Eso se compensa con la venta de derechos de suscripción. Yo estos derechos de suscripción podría venderlos, se pueden valorar para su venta y venderlos en un mercado de manera que el que quiera comprar acciones nuevas, uno de dos, o es antiguo accionista y compra las que le corresponden, o si no es antiguo accionista, lo primero para poder comprar acciones, lo que tiene que hacer es comprar derechos. Me compra a mí los derechos y entonces tendría derecho a comprar un 20% de las acciones si me ha comprado a mí todos los derechos. ¿Vale? Pues eso es todo lo que vamos a ver sobre las sociedades anónimas. Nos queda todo esto que hemos visto y ponerlo en práctica.